variante entre la primera etapa, que es el rapto, y la segunda etapa, que es cuando todo ojo le ve. Cuando todo ojo le ve, no hay una resurrección de muertos. Solamente cuando Él viene en el rapto, y los muertos que van a resucitar son todas aquellas personas que murieron en Cristo Jesús. O sea, todos los cristianos que murieron antes de que Él se manifestara. Así que estos son tres bases bíblicas que encontramos, o tres pasajes bíblicos principales que confirman el rapto de la iglesia. Bienvenidos al programa Énfasis Bíblico con el pastor David Reynoso, un apasionado predicador del Evangelio. Esta es una gran oportunidad de claras enseñanzas en áreas como escatología bíblica, sanidad interior y más. Énfasis Bíblico comienza. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hoy vamos a estar hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. No sé cuántos creyentes esperan ese momento cuando el Señor venga por nosotros. El arrebatamiento de la iglesia. Para eso vamos a estudiar, vamos a tomar como base el capítulo 9 de Hebreos 28. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 28. Oiga cómo dice la Biblia. La Biblia dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Más adelante vamos a hablar acerca de las 5 posturas que hay en relación a la segunda venida de Cristo. Estamos hablando en este momento acerca del arrebatamiento, que es la primera etapa de su segunda venida. En días anteriores hablamos acerca de la segunda venida, cuando todo ojo le verá. En esta primera etapa, conocida como el rapto de la iglesia, solamente los creyentes verán al Señor. Leo nuevamente el texto de Hebreos capítulo 9, versículo 28. El texto dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Obviamente, todos sabemos que se refiere a cuando muere en la cruz del Calvario. Y luego dice: y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, el Señor no viene a buscar a gente, o mejor dicho, no viene relacionado a una aparición pública, porque cuando Él se manifieste en su segunda etapa de su segunda venida, los pecadores le van a ver. Por eso el texto dice que Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan, refiriéndose a los creyentes. Bueno, más claro de ahí no creo que podamos encontrar un texto en las Sagradas Escrituras que sea tan claro como este. El próximo gran acontecimiento de la cronología profética de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que está esperando la iglesia de Jesucristo, que el Señor se manifieste por nosotros en cualquier momento. El arrebatamiento es el acontecimiento futuro más esperado por los cristianos de todos los tiempos. De acuerdo a lo que dice la Biblia, Jesús descenderá del cielo y desde una nube se tocará trompeta, y solo los creyentes la escucharán. Esto lo vamos a ver más adelante en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. No sé cómo me escucho por allá afuera, déjenme saber a través del texto, porque siempre aquí hay un sonido extraño cuando estoy haciendo mi programa. Que Dios nos ayude. Bueno, continuamos. A partir de ese momento, o sea, cuando el Señor aparece en las nubes y nos reunimos todos con Él, a partir de ese momento sucederán algunas cosas impactantes para los creyentes. Por lo menos podemos ver en la Biblia 4 cosas. Muchas gracias a los que me están confirmando que se escucha bien. Por lo menos vamos a experimentar 4 cosas cuando el Señor nos rapte, nos lleve a las nubes. Todo eso lo vamos a estudiar cuidadosamente a la luz de las Escrituras.
Lo primero es que los que murieron en Cristo serán resucitados. Esto lo dice el apóstol Pablo con mucha claridad. Todos los que murieron en Cristo en aquel gran día serán resucitados. Segundo, la Biblia nos enseña que vamos a experimentar una transformación los creyentes que estemos vivos en aquel día. El apóstol Pablo pensaba que el arrebatamiento, el rapto de la iglesia iba a ser en sus días, y por eso explica a fondo de cómo íbamos a recibir o cómo vamos a recibir una transformación en el cuerpo físico. Muchos escatólogos, esto lo he dicho anteriormente, dicen que ese cuerpo que vamos a recibir de parte del Señor cuando se experimente el rapto de la iglesia, muchos escatólogos dicen que eso será algo impresionante. Tendremos todos una edad promedio de 25 a 35 años y nunca vamos a envejecer. Dicen algunos escatólogos que vamos a tener una estatura perfecta, la que se considera que la estatura perfecta es los 6 pies. Así que los que están un poco altos van a bajar, los que están un poco chaparritos, como en el caso mío, vamos a subir y vamos a vivir eternamente con un cuerpo glorificado en la presencia del Señor. Lo tercero que nos enseña la Biblia en relación al arrebatamiento de la iglesia es que los creyentes serán llevados a la gloriosa presencia de Jesús. De Jesús. Nosotros vamos a tener un encuentro con nuestro Señor Jesús y vamos a ir a algún lugar en el espacio a celebrar el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Esto lo vamos a estudiar en su momento. Número 4. Los que luego seremos escoltados al cielo por nuestro Señor Jesús para estar para siempre con Él. Ahí vamos a experimentar el tribunal de Cristo, como le decía, la boda del Cordero, y luego de 7 años descendemos para cumplir alguna agenda divina que más adelante vamos a estar explicando. En la Biblia, al arrebatamiento se le llama la esperanza bienaventurada de la iglesia. Oiga cómo se le llama al rapto de la iglesia. La esperanza bienaventurada de la iglesia. Aunque la palabra arrebatamiento no aparece en la Biblia, el concepto del arrebatamiento está presente con toda claridad. La palabra arrebatados, que aparece en Primera de Tesalonicenses 4:17, vamos a leerla. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí se utiliza la palabra arrebatados. Muchas personas dicen, o la palabra arrebatamiento, muchas personas dicen que la palabra rapto, como decimos nosotros los cristianos, eso no existe en las Sagradas Escrituras. Bueno, cuando se estudia a fondo, pues se entiende que arrebatamiento y rapto es la misma palabra en esencia. Eso lo vamos a ver ahora. En Primera de Tesalonicenses 4:17, esa palabra en griego es la palabra que se pronuncia arpazo, que significa capturar, quitar, atrapar, tomar por fuerza. Esta palabra también se emplea para significar el rescate de alguien que está en peligro. Esta palabra se utiliza en Hechos capítulo 23, versículo 10. Oiga cómo dice el texto. Versículo 10, el texto dice: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen. Esta palabra griega es la palabra arpazo. Y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. También en Judas capítulo 1 versículo 23 encontramos esta palabra. El texto dice:
a otros salvad, arrebatándolos del fuego. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Aquí se emplea otra vez la palabra harpazo. Esta palabra griega, harpazo, cuando se traduce al latín, se traduce como rapturo. De ahí se deriva al inglés como rapto. Así que la palabra rapto es tan bíblica como la palabra arrebatamiento, porque en esencia es la misma. Doy más explicación en detalle de estos términos en un librito que tengo por ahí que se llama El zarpazo del león, que precisamente se habla de este tema, del arrebatamiento de la iglesia. En la Biblia encontramos 3 pasajes bíblicos que confirman la realidad del rapto. El primero lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el 3. Oiga cómo dice la Biblia: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Está hablando nuestro Señor Jesús en este texto. En el siguiente dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí viene el texto que nos garantiza, que nos confirma de que hay un rapto de la iglesia, que es la primera etapa de su segunda venida. Dice el texto: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este texto es utilizado para mostrar la evidencia de que hay un rapto, de que el Señor viene a buscar a todos los que creyeron en Él para llevarnos a un lugar en el espacio, para estar con Él en ese lugar por un espacio por un tiempo de 7 años, mientras pasa la gran tribulación en la tierra. Cuando estudiemos el tema de la gran tribulación, nos vamos a dar cuenta para quién está diseñado este juicio. El segundo texto que encontramos como base para creer firmemente en que existe el rapto de la iglesia, o que experimentaremos un rapto como iglesia, lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 hasta el 55. El escritor dice: he aquí os digo un misterio. En el Nuevo Testamento la palabra misterio aparece 7 veces. Muy importante estudiar este tema de cómo Pablo, y creo que no voy a decir en este momento cuál otros escritores la utilizan, pero creo que en el Nuevo Testamento, creo que las 7 veces que se menciona es en los labios de Pablo. Eso tengo que revisarlo para poder hablar con un sustento bíblico. Pero oiga lo que dice el texto: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, refiriéndose a la muerte, porque el creyente cuando muere se considera que está en un sueño, esperando que venga su Señor a levantarlo para aquel día de la transformación. Aquí lo dice en el texto, dice: pero todos seremos transformados. Esta palabra transformados es donde se basan algunos escatólogos especialistas en el tema de la profecía bíblica para llegar a las conclusiones que antes les he mencionado en relación a la transformación del cuerpo físico. El versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice el apóstol Pablo que en un momento muy rápido, dice a una velocidad de un abrir y cerrar de ojos, o sea, un pestañeo, cuando menos lo imaginemos, vamos a escuchar un sonido de trompeta, una transformación instantánea, y vamos a aparecer en las nubes juntamente con Él, transformados en un cuerpo totalmente diferente. Esto lo vamos a ver más adelante, qué va a suceder ese primer día, que la Biblia dice qué va a suceder con los creyentes cuando se vean con ese cuerpo transformado, qué expresión vamos a tener cada uno de nosotros en aquel día.
Pero vamos paso por paso. Ahora estamos estudiando los textos que confirman con claridad que existe el rapto de la iglesia, que tiene sustento bíblico y que todo lo que creemos vamos a experimentarlo, y aquellos que no creen también si viven en santidad. El versículo 53 dice: porque es necesario que todo esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El versículo 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo emplea estas palabras diciendo que en aquel gran día nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, vamos a vencer la muerte para siempre, porque después de esa transformación nunca más veremos muerte. Por eso Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ese día de la gran transformación todos estaremos impactados. De eso vamos a hablar más adelante. El tercer texto que muestra con mucha claridad de que existe la doctrina del rapto de la iglesia, que tiene sustento bíblico, y lo que estamos haciendo es confirmando dicho sustento bíblico, lo encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 hasta el 18. El escritor dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están lo que han muerto. Aquí se le llama, aquí Pablo llama a los muertos en Cristo, le llama a los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, refiriéndose a la gente que no tiene la fe puesta en Jesús, que no creen nada de esto, de que el Señor vendrá por su iglesia. El versículo 14 dice: pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, refiriéndose a las personas que murieron con su fe puesta en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está diciendo que todos los que murieron en Cristo también resucitarán cuando el Señor se manifieste. El versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, el apóstol Pablo creía que el rapto de la iglesia era en sus días. Él estaba con esa convicción de que el Señor iba a venir en sus días. Tanto así que la iglesia primitiva también tenía este sentir. Creían que el Señor venía en sus días, hasta el punto que muchos vendían todas sus propiedades y se iban a los montes, a los campos, a esperar la venida del Señor. El versículo 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí vemos una variante entre la primera etapa, que es el rapto, y la segunda etapa, que es cuando todo ojo le ve. Cuando todo ojo le ve, no hay una resurrección de muertos. Solamente cuando Él viene en el rapto, y los muertos que van a resucitar son todas aquellas personas que murieron en Cristo Jesús. O sea, todos los cristianos que murieron antes de que Él se manifestara. Así que estos son tres bases bíblicas que encontramos, o tres pasajes bíblicos principales que confirman el rapto de la iglesia. Se me olvidó leer el versículo 17 y 18, que dice, el versículo 17 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el 13 en adelante. El versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos,
lo que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está la palabra zarpazo, que cuando se traduce del latín al inglés y pasa al español, pasa como rapto. Los que hayamos quedado seremos raptados. La palabra arrebatados y raptado es lo mismo en el griego, que es la palabra harpazo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Nosotros vamos a recibir al Señor en la nube, en los aires, con un cuerpo transformado. Luego termina diciendo el versículo, y así estaremos para siempre con Él. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea que el apóstol Pablo esperaba en sus días el arrebatamiento de la iglesia, y los creyentes del primer siglo también esperaban en sus días que el Señor volviera por su iglesia. De este tema se habla mucho en el Nuevo Testamento. Algunos especialistas, escatólogos, los que se dedican a estudiar las profecías bíblicas, dicen que la iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento. Pero más adelante vamos a ver cómo en libros del Antiguo Testamento se habla del arrebatamiento de la iglesia. Eso lo vamos a ver más adelante, principalmente en el libro del Antiguo Testamento, que es considerado por los estudiosos como un libro que reúne todas las condiciones, si pudiera mencionarse un quinto evangelio, que es el libro de Isaías. Es un libro que vemos mentoría pastoral, vemos evangelismo, vemos profecía. Es un libro muy rico, principalmente en el tema que estamos estudiando, en la profecía bíblica. Vamos a ver o hablar brevemente de las 5 posiciones principales acerca del arrebatamiento de la iglesia. Por eso dije al principio de esta temática que dependiendo de la escuela de pensamiento que viene el creyente, pues será su creencia en relación al rapto de la iglesia. Así que vamos a ver las 5 posiciones principales acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ojo, el que crea diferente no se pierde simplemente porque crea diferente. Si es mi hermano y convergemos en el mismo punto de fe de que Jesucristo es el Señor y de que viviendo en santidad, apartado literalmente para Él, es la forma como nos preparamos para que Él venga por nosotros, independientemente como crea en relación a estos temas relacionados con la profecía bíblica, esa persona es mi hermano en Cristo Jesús. Vamos a ver las 5 posiciones principales acerca del arrebatamiento de la iglesia. El primero es el arrebatamiento pretribulacional. Los que tienen esta posición creen que el arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación. Eso así creemos nosotros, muchos bautistas, pentecostales, hermanos metodistas, muchos creen en esta posición. Creemos en esta posición. La segunda es el arrebatamiento midi-tribulacional. Los que tienen esta posición creen que el arrebatamiento ocurrirá cuando haya transcurrido la mitad de la tribulación. La gente que cree así piensa que van a pasar por los primeros 3 años donde Satanás va a gobernar sobre la tierra, fingiendo ser el Mesías, fingiendo ser un Salvador, y al final de 3 años y medio rompe el tratado de paz y se manifiesta como lo que es, un monstruo. Esta posición pues es un poco difícil ajustarla, aunque ellos usan algunos textos que yo considero que están fuera de contexto, porque la Biblia con claridad enseña que Satanás no puede gobernar sobre los hijos de Dios. Y en ese tiempo de la tribulación, la Biblia enseña que se le va a entregar a Satanás por 7 años todo dominio, toda autoridad sobre este plano terrenal. El Espíritu Santo estará presente porque no se puede ir a ningún lado, porque hay creyentes que dicen, y el Espíritu Santo se irá. No, Él estará presente, Él está presente en todas partes, el Espíritu de Dios está en todas partes. Lo que no estará es operando en medio de la gran tribulación. Ahí el que quiera salvar su vida la perderá a través de la muerte, confesando y creyendo de que Jesús es su Señor en medio de esa dictadura diabólica.
El tercer punto de vista o la tercera posición en relación al arrebatamiento de la iglesia es el siguiente: el arrebatamiento post-tribulacional. Los que tienen esta posición creen que el arrebatamiento ocurrirá al final de la tribulación, en el momento de la segunda venida de Cristo a la tierra. No tiene sentido, pero hay gente que cree esto. Número 4, el arrebatamiento parcial. Los que tienen esta posición creen que los creyentes fieles y consagrados serán arrebatados antes de la tribulación, pero el remanente de los creyentes será dejado para que pasen por la purga o la purificación de la tribulación. Y la última posición, la quinta, es el arrebatamiento antes de la ira. Los que tienen esta posición creen que el arrebatamiento ocurrirá cuando hayan transcurrido 3 cuartos, o sea, 5 años y un trimestre del periodo de la tribulación, cuando la ira de Dios empieza a ser derramada sobre la tierra al abrir el séptimo sello de Apocalipsis capítulo 6 versículo 17. Nosotros los creyentes, mejor dicho, nosotros los pentecostales en su mayoría, y bautistas y metodistas, como dije anteriormente, creemos en la primera, el arrebatamiento pretribulacional. Nosotros creemos en esta posición. Hay 3 razones o 3 bases bíblicas a favor del arrebatamiento pretribulacional que nosotros creemos. El primero es que la Biblia muestra que la iglesia no pasa o no va a pasar por la gran tribulación. Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. El texto dice: y esperar de los cielos a su Hijo, o sea, Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No tiene sentido decir que fuimos salvados para luego el mismo que nos salvó mandarnos a una ira que está preparada para aquellos que son considerados como hijos de desobediencia, para aquellos que no quisieron recibir el mensaje y el amor de Dios. No tiene sentido creer que Dios nos va a salvar para luego lanzarnos a una tortura diabólica. El siguiente texto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alguno dirá: pastor, pero este texto como que no está muy claro. Bueno, vamos a aclararlo. Vamos a buscarle el contexto que está a partir del versículo 7, que dice: pues los que duermen de noche duermen, y los que duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, o sea, refiriéndose a prepararnos para aquel gran día, porque no nos ha puesto Dios para ira, o sea, para pasar por medio de la gran tribulación. El siguiente texto que encontramos que muestra las 3 razones a favor del arrebatamiento, la posición pretribulacional, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Oiga cómo dice la Biblia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, o sea, la gran tribulación, para probar a los que moran sobre la tierra. Repito el texto es muy claro. La Biblia se explica sola, no ayude a la palabra solamente hay que prestarle atención porque ella sola se explica. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, has vivido apartado, separado, dando ejemplo de que Jesús es
tu Señor y Salvador. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este texto nos confirma de que nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. Así que hemos mencionado 3 textos bíblicos que nos mencionan que no pasamos por la gran tribulación. Debemos entender que la naturaleza de la gran tribulación es de juicio para los que no quisieron recibir al Señor Jesús como Salvador y para purificar a Israel. Para eso es la gran tribulación, para los que no quisieron la gracia, para los que no quisieron el amor de Dios y para purificar a Israel, que negó a Jesús en su primera venida. No solamente lo negó, lo crucificó también. Entonces el Señor va a usar la gran tribulación para que estos reconozcan el error que cometieron. Esto está muy claramente explicado en Zacarías capítulo 10 en adelante. Usted puede empezar a leer desde ahí. Se va a dar cuenta cómo Israel, en medio de la gran tribulación, llora y clama a Dios por misericordia y se arrepiente de haberle quitado la vida al Mesías. Debemos entender que el carácter de Dios no es castigar al justo con el impío. Tenemos citas bíblicas que así lo confirman. Por ejemplo, Dios rescató a la familia de Lot antes del castigo que venía sobre Sodoma y Gomorra. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 18 y 19. El traslado de Enoc al cielo antes del diluvio. Génesis capítulo 5 versículo 24. También tenemos otro texto que muestra que no es el carácter de Dios castigar a los justos con los impíos. Esto lo vemos en el caso de Juan, en el Apocalipsis. Antes de que Dios empezara los juicios, dijo a Juan: ven aquí, ven, sube aquí y te mostraré. Juan es una tipología de la iglesia en el libro de Apocalipsis. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. El texto dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan es una tipología de la iglesia en el libro de Apocalipsis. Juan fue quitado antes de que viniese el tiempo de ira. El Señor le promete a los creyentes salvarle de la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. Esto lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 11. Oiga lo que dice el versículo 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero es conocida como la gran tribulación, la apretura de Jacob, el día del parto, tiempos de dolores. El versículo sigue diciendo: para probar a los que moran sobre la tierra. El versículo 11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a hablar en algún momento acerca de las coronas. ¿Quiénes van a recibir coronas? ¿Por qué van a recibir estas coronas? ¿Para quiénes están dedicadas estas coronas que se van a dar en el tribunal de Cristo? Vamos a ver la segunda razón a favor del arrebatamiento pretribulacional, o sea, el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Así creemos los pentecostales, algunos bautistas, algunos metodistas. Solamente el arrebatamiento pretribulacional permite una venida de Cristo inminente y sin señales en busca de su esposa. Esto lo vemos en primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 7, donde dice la Biblia: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús, y por eso es importante entender que esta posición del pretribulacionismo tiene más contexto bíblico que las otras mencionadas, porque esto va a suceder en un momento que nadie sabe.
Las otras que se mencionan, pues hay forma de saber distinguir cuándo va a suceder. Porque una es a mitad, la otra es casi al final, la otra es al final. Entonces esta posición enseña que nadie sabe ni el día ni la hora. También primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 22 nos enseña: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. O sea, de su segunda venida, como el rapto de la iglesia, que es la primera etapa de su segunda venida, no vamos a ver señales puntuales que digan ya Él llega en media hora. Sí vamos a ver señales como las que se mencionan en Mateo 24. Y en el mismo Mateo 25 hay señales de descuido en la vida de los creyentes que muestran cuándo va a estar cerca el tiempo para ir a celebrar las bodas con el Cordero. También encontramos otros pasajes a favor del arrebatamiento pretribulacional, o sea, el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Otro texto que encontramos es Filipenses capítulo 3 versículo 20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta posición es la que tiene más sentido bíblico, porque esta posición nos muestra con claridad lo que estos textos dicen, que la postura del creyente debe ser estar esperando al Señor su regreso en el rapto de la iglesia, y que no hay una señal que pueda identificar cuándo Él va a venir. Sí hay señales que muestran cuando esos días estén acercándose, y esas señales se ven desde que el Señor resucitó entre los muertos y empezaron a cumplirse todas las profecías. Empezó todo lo que tiene que ver con el final de los tiempos, y estas señales se van incrementando según se acerca ese día. Por ejemplo, científicamente, si mal no recuerdo, leí un artículo hace algunos años que decía que a partir de los 80s los terremotos se incrementaron de gran manera a nivel mundial. Esa es una señal que está mostrando una banderita roja que dice: oye, lo que se dijo en cualquier momento va a suceder. Estamos viendo señales que así están confirmando que eso va a pasar en cualquier momento. Pero no hay señales con las que uno pueda hacer un cálculo, como hay personas que se ponen a hacer adivinación en relación a cuando el Señor viene y hasta publican fecha. Eso no es bíblico, eso no tiene sustento en la Biblia, eso no lo podemos hacer los hijos de Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Ve lo que le digo en relación a esta posición del arrebatamiento antes de la gran tribulación? Que no hay una señal que uno pueda hacer una medida, que uno pueda decir, bueno, vamos a hacer una medición, ya empezó la gran tribulación, como la posición que enseña que Él vendrá mediado la gran tribulación, pues de la gran tribulación de aquellos días. Pues entonces, si nosotros que tenemos conocimiento del texto vemos que empieza la gran tribulación, se manifiesta el anticristo, pues ya podemos hacer un cálculo exacto y decir, bueno, al final de 3 años y medio el Señor se va a manifestar. Así que vamos a pecar, vamos a hacerle el ambiente a los demonios, vamos a convivir con los demonios, y después de estos primeros 3 años y medio de paz fingida, nos arrepentimos, porque el Señor va a venir justamente cuando terminen esos primeros 3 años y medio. Eso no tiene sentido, pero hay gente que cree cosas sin sentido bíblico. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 hasta el 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos librará de la ira venidera. Texto clave de que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Cuando se habla de ira venidera en la Biblia, se está refiriendo a la gran tribulación. Nosotros no vamos a pasar por ahí. Así que esta posición, la posición que plantea de que nosotros somos quitados antes de la gran tribulación, conocida entre los estudiosos como el pretribulacionismo, nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación de acuerdo a los textos que estamos leyendo. El Señor nos va a quitar de medio antes de que se manifiesten los juicios sobre la tierra. Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice:
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, la postura del creyente, Tito 2:13, la postura del creyente debe ser esperar al Señor constantemente. Estar con esa postura, Cristo viene, el Señor viene, en cualquier momento se manifiesta por su iglesia. Hebreos capítulo 9, versículo 28, el texto que usamos como base. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, o sea, a los creyentes, la iglesia de Jesucristo. También encontramos otra evidencia que muestra que la iglesia no pasa por la gran tribulación, que Cristo se manifiesta antes de. Lo encontramos en Judas capítulo 1 versículo 21. Dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nosotros los creyentes, o mejor dicho, nosotros creemos, porque otros creyentes pueden tener otra postura y son libres de creer como ellos consideren, pero nosotros, los pentecostales, algunos bautistas, algunos metodistas, creemos en el arrebatamiento pretribulacional. Nosotros creemos que no vamos a pasar por la gran tribulación. Hemos visto ya dos razones bíblicas, pero también hay una tercera razón bíblica por qué el arrebatamiento pretribulacional es el que más base bíblica, más sustento bíblico tiene. Aunque los otros se utilizan la Biblia, muchos de esos textos, con mucho respeto, se considera que están fuera del contexto que nos enseña la palabra de Dios. Pero ya el tiempo ha transcurrido, así que mañana vamos a hablar acerca de la tercera razón del arrebatamiento pretribulacional. Vamos a ver los pasajes clave del Nuevo Testamento que tratan el tema de la gran tribulación, donde no se menciona la iglesia presente. Esto lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Saludamos a todos los que están conectados. Mi hermana Tania García, muchas gracias por ese excelente trabajo de siempre compartir los textos con nuestra audiencia en las redes sociales, o con nuestra teleaudiencia en las redes sociales. Vamos a ver. Mi hermana Cruz M. Vargas, un saludo. Aquí ella dice: Dios le bendiga, pastor y conectado, amén, bendiciones. Mi hermana Ana Burgos dice: bendiciones a todos, da gozo escuchar estas buenas. Hay que alegría los que se afanan por no envejecer y gastar mucho dinero en productos, ya no van a necesitar nada de eso. Aleluya, amén. Aquí la hermana hace referencia a lo que decíamos, de acuerdo a lo que dicen especialistas en esta materia, en esta área de la Biblia, en el área de la escatología bíblica. Dicen que nosotros vamos a tener una edad promedio de 25 a 35 años y nunca vamos a envejecer. Los chaparros vamos a subir a 6 pies y los que pasan de 6 pies van a bajar a esa estatura. Así que va a ser una bendición ese cuerpo glorificado, no nos vamos a cansar. Vamos a poder teletransportarnos de un punto a otro de una forma impresionante. Son muchísimas cosas que pudiéramos decir, que enseñan algunos especialistas en la materia. Mi hermano Helcio Palacio López dice: amén, gloria a Dios, aleluya, y que Dios te bendiga, hermano pastor David Reynoso. Amén, Dios le bendiga, mi hermano. Un saludo a todos los que están conectados, a mi hermano Junior, a mi hermana Karina, mi hermano Davier, a mi hermano El Sermón del Monte, a todos los que están conectados. Así es, nadie sabe el día ni la hora, dice mi hermana Tania. Así que, mis amados, hasta aquí su programa Énfasis Bíblico. Recuerden, mañana continuamos estudiando este tema. Vamos a ver la tercera razón del arrebatamiento pretribulacional, o sea, antes de la gran tribulación o antes de la tribulación de aquellos días. Vamos a ver los pasajes claves del Nuevo Testamento que tratan de la gran tribulación, pero no mencionan a la iglesia presente en todo ese tiempo de gran tribulación. La Biblia es clara, la Biblia se explica a sí mismo. Somos nosotros los que a veces cometemos el error de quererla forzar a que ella diga cosas que no está diciendo. Por eso es que vamos a ir texto por texto estudiando los textos que tienen que ver con la gran tribulación y que muestran la ausencia absoluta de la iglesia de Jesucristo en esos días.
para mostrar que esta posición que tenemos los creyentes de la posición pretribulacional es la más correcta y la más bíblica de todas las que he mencionado anteriormente. Si el Señor permite, será hasta la próxima en este su programa Énfasis Bíblico. Bendiciones, mis amados hermanos. Gracias por sintonizar Énfasis Bíblico con el pastor David Reynoso. Para obtener más información sobre su ministerio, acceda hoy a www.davidreynoso.net o llame al 616-617-7349. 616-617-7349. Siga al pastor en YouTube como Pastor David Reynoso. Hasta pronto.